Ya estamos en vivo por ahí en el grupo de Centro Mujer. Vamos a esperar a que se conecten algunas más personitas para poder presentar. Muy bien. Listo, buenos días, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Estamos aquí presentándonos en Centro Mujer. Bienvenidas a todas las que nos están escuchando. Y pues para poder comenzar, les voy a presentar a la gran invitada que tenemos en este día, que es la doctora Alma López. Les voy a decir pues a qué se dedica. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es licenciada en Psicología Social, maestra en Educación, maestrante en Evaluación y Terapia Infanto-Juvenil, doctora en Educación, tanatóloga de niños y docente universitaria. Pues el día de hoy la tenemos aquí, le damos una gran bienvenida a la doctora Alma y pues nos alegramos de que nos pueda acompañar pues en este en vivo que queremos compartir con todas nuestras miembros de este grupo Centro Mujer y pues para platicar acerca del duelo ante la nueva realidad. Bienvenida, maestra Alma. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias al grupo, ¿no? Y a la organización que representas por la invitación. Siempre es un honor el tener espacios para hablar de estos temas, que pues creo que desafortunadamente hoy son muy actuales, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por abrir las puertas y los micrófonos para platicar hoy. Gracias. No, pues gracias a ti, doctora Alma, pues por aceptar esta invitación, porque pues como nos has dicho tú, ¿verdad? Disertadamente, pues son temas que a lo mejor no nos gustaría estar tocando, pero pues que ya son una realidad, pues hoy en nuestros días, ¿verdad? Entonces, pues como tenemos muy poco tiempo, porque se va rapidísimo, pues quisiéramos pues comenzar para que nos platiques y nos llenes de todos esos conocimientos que tienes en este ámbito. Pues, ¿por qué se dice que hoy pues se está hablando de una nueva realidad y por qué se tiene que vivir un duelo? Bueno, pues este concepto, si lo podemos llamar así, de la nueva realidad, tiene que ver con todos los acontecimientos que hemos estado viviendo, pues en lo que va del año, ¿no? Que han implicado una serie de cambios, de adaptaciones, de pérdidas, ¿sí? En consecuencia a lo que, o la diferencia, digamos, que de lo que conocíamos nosotros como lo cotidiano, y que a raíz, ¿no? de la pandemia pues nos ha obligado, digamos, a movernos de eso que conocíamos y aprender nuevas formas de vivir, nuevas formas de convivir, ¿sí? Y creo que incluso nuevas formas de ser. Entonces, de eso hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la nueva realidad, la nueva normalidad. Y cuando hablamos de duelo y lo combinamos con esta nueva realidad, pues hablamos justamente de la adaptación, ¿no? De la serie de tareas, de actividades que se detonan a partir de la necesidad de adaptarnos a algo que no conocemos y que incluso a veces nos invita a ver las pérdidas, este, porque las hay, ¿no? O sea, en realidad no ha sido necesario para algunas familias, afortunadamente, por ejemplo, el haber tenido pérdidas humanas, aunque por supuesto las hay, pero básicamente todas las personas que hemos estado enfrentando esta situación de pandemia, pues hemos perdido algo, ¿no? Algunos pierden seguridad, algunos pierden salud, algunos sí pierden seres queridos, sí, pero también perdemos pues lo que conocíamos como normal, ¿no? Como habitual o como cotidiano. Algunos otros han perdido trabajo. Los niños, los adolescentes han perdido escuela, y no porque no estén estudiando, ¿no? Sino porque la escuela a la que estaban habituados no es la que está ahorita.
Algunos han perdido incluso libertad, ¿no? No sé, los llamados grupos vulnerables, ¿no? Que si bien pues todos somos sujetos, digamos, de infectarnos, ¿no? Y de desarrollar la enfermedad, pues hay grupos que lo han vivido de una manera más cruda o directa. ¿Por qué? Pues porque se sienten, ¿no? Y la misma sociedad les confirma que están en continua amenaza. Entonces ya son personas que literalmente ya noviembre te dicen que llevan desde marzo, que han salido una o dos veces como máximo, y pues eso es pérdida de libertad también, ¿no? Entonces viene una serie de cambios y una serie de pérdidas, y el duelo es todo esto que tenemos o nos vemos en la necesidad de hacer para adaptarnos a algo que no está bajo nuestro control, porque esa es otra característica, que esta situación no está bajo nuestro control, aunque nos encante decir que sí, y aunque podamos nosotros generar una serie de cosas que nos hacen recuperar un poquito de control, y eso nos da un poco incluso de libertad, pero aún así es una situación que no controlamos, ¿no? Tan no la controlamos que no sabemos realmente cuándo se va a acabar. ¿No? Entonces, pues es eso es lo que tendría que decirte con respecto al duelo y con respecto a la nueva normalidad. Sí, creo que acertadamente, pues aunque nos parezca extraño, ¿no? Porque al principio podríamos decir, es que un duelo usualmente lo relacionamos cuando perdemos con una persona, en el noviazgo, en pues de que fallece algún familiar o así, pero es interesante pues el encontrarnos con que pues vivir el duelo pues también implica pues el adaptamiento a algo que pues no estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Algo que está fuera como de la normalidad, que podríamos decirlo así. Y pues es interesante la manera en que pues esta pandemia, pues a todos, o sea, yo creo que estamos todos en una etapa de duelo, porque todos nos hemos tenido que adaptar pues a alguna situación, ¿no? Desde, como ya lo comentabas, escuela, trabajo, pues literalmente todo lo que implica pues hacer llamar pues esta nueva pues realidad, ¿no? Y ante esto, maestra Alma, ¿qué actitudes o comportamientos se están viviendo ante la nueva realidad? Híjole, pues es que yo creo que depende mucho a veces de los niveles de conciencia de las personas que estamos enfrentando esto, a veces dependiendo de los privilegios o las realidades, ¿no? Desde dónde lo enfrentamos, a veces incluso hasta por edad, ¿no? Por grupo de edad. Em, Podríamos ver, por ejemplo, ¿no? Que los niños, los adolescentes y los adultos, sobre todo los adultos mayores, no lo están viviendo igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras se ha dicho, por ejemplo, que los niños pueden ser portadores, pero que no desarrollan enfermedad, y los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, en medio de la misma circunstancia que significa la adolescencia, que esta omnipotencia, ¿no? Casi, casi invencible, pues realmente no lo estamos viviendo igual, ¿no? Entonces, mientras que hay grupos que por discurso, ¿no? Han integrado que tienen que cuidarse mucho, hay otros grupos que podrían estar desafiando, ¿no? Y prácticamente negando la situación, y por tanto, pues viviendo una vida aparentemente normal, ¿no? O dentro de lo que se conoce como normal. Si nos vamos, por ejemplo, a las diferentes realidades socioeconómicas, pues definitivamente no lo está viviendo igual una persona que tiene el privilegio de trabajar desde su casa, ¿no? De mantener un trabajo, que este trabajo se pueda hacer desde espacios a donde hay más seguridad, digamos, para prevenir contagios, que una persona, por ejemplo, que tiene que salir, ¿no? Que su labor, digamos, pues implica que tenga que salir, que tenga que viajar en un transporte público, ¿no? Entonces, incluso en esas diferencias en las realidades socioeconómicas, pues vas a ver también diferentes tipos de conducta, ¿no? Los que toman mucha conciencia, de repente me pongo a observar a veces cuando estoy por alguna circunstancia en la calle, y a veces me ha dado gusto, por ejemplo, ver familias completitas que se bajan del transporte y se reparten gel entre ellos, y digo, bueno, es que la necesidad está, ¿no? O sea, el que yo no tenga la necesidad no quiere decir que otros no la tengan. Entonces hay gente que realmente ha salido y está saliendo porque tiene que salir, ¿no? Porque no tienen este privilegio. Y también tenemos los otros que han quedado sin trabajo, ¿no? Y que entonces las conductas o las actitudes que han venido en consecuencia, pues vienen regidas también por la emoción que despierta la pandemia, ¿no? O sea, hay gente que incluso hoy por hoy te dice,
pues me cuido mucho, ¿no? O todo lo demás pasa a ser secundario si no tengo nada que llevarle de comer a mis hijos. Y tienen parte de la razón, ¿no? O sea, entonces también depende de qué realidad hablemos, ¿sí? Y y vaya, también hablaba, por ejemplo, de esta toma de conciencia o este nivel de conciencia, y la realidad es que todavía hay personas que se lo han tomado muy en serio, que han tomado las medidas, que se están cuidando, que están cuidando de otros, que están haciendo lo que les toca, y encontramos gente que definitivamente pues todavía vive en la negación, ¿no? Pero es una negación, yo a veces digo, en la conducta, digamos, adolescente hay un factor que podemos denominar sesgo positivo. Y yo a veces veo estas conductas, independientemente de la edad y que no se trate de adolescentes, yo a veces veo muchas personas aparentemente adultas por edad actuando desde el sesgo positivo, ¿no? Diciendo, pues otros se mueren, pero yo no, ¿no? Como si la muerte, como si la enfermedad fuera a atacar o fuera a ser selectiva, ¿no? Y solamente a llegar, digamos, a personas que lo creen, que lo piensan, y de repente son estas actitudes, y ahí lo podríamos hablar perfecto, o podríamos abordarlo perfectamente desde la tanatología, son estas actitudes, ¿no? En las cuales nos encanta creer que lo malo no nos pasa a nosotros, ¿no? Incluso que la muerte no nos va a llegar a nosotros, le llega a otros, ¿no? Llega con mi vecino, llega con otras personas, pero conmigo y mi familia no. Y eso es una conducta de negación hacia la realidad de mi ser mortal o de mi ser finito. Entonces, bueno, o sea, yo creo que tenemos tanta variedad de actitudes como tenemos personas en el mundo, pero sí podríamos tal vez segmentar por edad, por grupo y por toma de conciencia, ¿no? Por nivel de conciencia de cada persona. Entonces, yo creo que las conductas pues han sido y seguirán siendo muy variadas en torno a esta nueva realidad. Sí, ciertamente tiene tanta razón en eso de hablar de la manera en que cada uno está viviendo la nueva realidad, ¿no? Porque probablemente, pues a lo mejor el gobierno, la sociedad nos indica de alguna forma que tenemos que vivir, pues esta pandemia, ¿no? El estar en casa, el tener que, pues a lo mejor trabajar desde casa, pero en realidad, pues como decías, ¿no? Pues depende mucho del nivel socioeconómico, porque pues no todos han tenido pues estos pues no pueden ser como privilegios porque no creo que nadie esté viviendo con privilegio, pues al decir, estoy trabajando en casa, porque finalmente pues es algo que nos ha llevado a la pandemia, ¿no? O sea, el tener que vivir estas situaciones, pero ciertamente pues no es algo como que pues se pueda vivir pues en todos los niveles socioeconómicos o desde todas las realidades de pues cada persona, ¿no? Y en esta parte quisiera preguntarte a ti, ¿de qué manera o qué comportamiento ha sido como desde tu experiencia el que más se ha notado que a las personas les cuesta como el trabajo, ¿no? De las cosas que han perdido, por ejemplo, el uso del cubrebocas, de cuáles son esos comportamientos que han detonado como en sociedad, como que nos ha costado más trabajo pues vivir este duelo. Híjole, pues yo creo que definitivamente, y creo que porque viene muy a tema hoy que hablamos de duelo y nueva realidad, el reconocer que soy igual de vulnerable que cualquier otra persona, ¿no? Si algo ha tenido la situación de pandemia con toda la humanidad, eh, es que nos pone al mismo nivel a todos, ¿no? No importa de qué nivel socioeconómico seas, no importa cuál sea tu grado de académico, no importa en qué trabajes, no importa si eres hombre o mujer, en realidad todos nos metimos a una caja que tiene una etiqueta de te puedes morir, ¿sí? Y eso de repente puede ser pues mucha confrontación. ¿Por qué? Porque de repente podemos olvidarnos de este hecho, ¿no? O sea, podemos llegar a vivir la vida como si de verdad fuera eterna, como si nosotros fuéramos eternos. Entonces, yo creo que gran parte del cómo, en esta, o aludiendo, digamos, nuevamente a los niveles de conciencia, yo creo que gran parte de cómo hemos reaccionado viene íntimamente ligado a qué tan mortal o qué tan finito te sientes, ¿no? O sea, yo me cuido porque, pues porque yo sé que me puedo infectar y francamente yo no sé cómo me va a agarrar el virus, ¿no? O sea, se ha dicho mucho que algunos, que solamente los grupos vulnerables están en riesgo real, pero realmente no es algo que sepas, ¿no? Entonces, aunque me encantaría creer que para mí no es un riesgo, pues tengo que tomármelo en serio, pero tomármelo en serio es admitir
que puedo no salir viva de esta situación. Y eso puede ser demasiada confrontación. Entonces, vaya, si nos ponemos aquí más profundas a hablar de qué es lo que implica para una persona algo tan simple o aparentemente simple como usar el gel antibacterial, como ponerse un cubrebocas, pues tendríamos que irnos más en lo simbólico, ¿no? En qué le representa, ¿no? Entonces, de repente el no ponerse un cubrebocas es poder decir a la vida, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, yo no voy a enfrentar esa realidad. Entonces, es más o sea, las medidas, ¿no? De bioseguridad que se han estado implementando confrontan más, pero confrontan desde ahí, ¿no? Desde la posibilidad de aceptar que a mí también me puede pasar, que no soy inmortal, que si bien siempre estoy expuesto, porque esa es otra realidad de la muerte, ¿no? O sea, realmente no sabes cuándo va a llegar, pero que hoy por hoy al menos tenemos un factor donde declaradamente estamos expuestos, ¿no? Donde hemos visto o hemos sabido de cómo llega la muerte a las personas que han muerto, ¿no? O sea, te enteras de todos los detalles y el simple hecho de imaginar que tú puedes llegar a eso, pues es mucha confrontación. Entonces, vaya, yo creo que gran parte, ¿no? De lo que se ha dificultado aquí es justamente esta falta en la toma de conciencia de que todos somos igual de vulnerables, de que nuestros familiares también son vulnerables, de que nuestros padres, no, nuestros hermanos, la gente que conocemos es igual de vulnerable y creo que eso es algo que no nos gusta aceptar, pero con cierta naturaleza, es decir, no nos gusta sentir que somos vulnerables y que nuestra vida hoy existe, pero mañana no. Entonces, esta cuestión, ¿no? De seguir las medidas de recomendación, ¿no? De hacer todo lo que se ha pedido que se haga, simbólicamente también conlleva una aceptación de esto. Y pues me parece, o viéndolo así, no me parece tan descabellado que haya personas que todavía se nieguen, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de eso la interpretación podría ser, a mí no me va a pasar, ¿sí? Cuando aceptas que a ti también te puede pasar, cuando aceptas que hoy estás pero mañana no estás, entonces empiezas a tomar medidas, ¿no? Porque si bien no vas a poder evitar que la muerte llegue cuando tenga que llegar, pues al menos para prolongar la vida y cuidarla si hay algo que puedas hacer, ¿sí? Entonces la muerte tiene esta cuestión, ¿no? La muerte de repente nos ayuda a tomar conciencia de lo que podemos hacer para tratar de evitarla lo más que se pueda, pero vivir como si de veras no pudiéramos evitarla y porque en realidad va a llegar el momento en el que no pueda ser evitable. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, pues sería como una postura más profunda, ¿no? El por qué una persona, por ejemplo, por qué si es algo tan simple, ¿no? Aparentemente simple, no lo hacen. Bueno, porque implica aceptar que también les puede pasar, y nos encanta voltear a ver otro lado, ¿no? Y renegar y hacernos de una realidad distinta a la que todo el ambiente nos está diciendo que tenemos y nos encanta hacernos una realidad alterna donde eso no exista, ¿no? Y a veces el omitir las medidas de seguridad apoyan esta versión, muy mía, pero al final es la que me da un poco de paz, ¿sí? Que de eso adolecemos mucho ahorita. Sí, totalmente. Me hacía como, me llamaba la atención la manera en que pues realmente muchos no hemos hecho la conciencia de lo que significa realmente la pandemia y que a mí se me hace interesante, ¿no? Desde que empezaban a decir, no, es que el duelo y la pandemia pues van como de la mano, porque pues en esta misma relación que hacemos como del duelo es cuando pues muere alguien o pues literalmente te estás deshaciendo de algo y pues volteaba a ver como esta situación de la pandemia y decía, es que pues realmente pues estamos cambiando todo esto y muy acertadamente lo acaba de decir, la manera en que las personas hemos hecho conciencia enfrentándonos pues al concepto que tenemos quizás de la muerte, ¿no? De que pues realmente pues yo no estoy preparada para morir y entonces pues voy a hacer como que esto no existe porque me están diciendo que puedo morir y entonces mejor me hago como de ladito porque pues no me quiero morir, ¿no? Pero pues también implica que pues hemos dejado de ver las medidas de cuidados, de seguridad que tenemos que tomar en este tiempo por este hecho y que probablemente pues ahí nos va a llegar más rápido la muerte, ¿no? Porque hemos dejado de cuidarnos, que a lo mejor pues no estamos seguros realmente, porque también es como ese mito, ¿no? De si existe o no existe, pero creo que pues al tomar conciencia es pues es algo que está sucediendo porque muchas personas pues no lo hemos encontrado de frente, ¿no? De que hemos perdido algún familiar, hemos perdido
pues nuestra vida normal, ¿no? Ya desde el punto de decir, pues si cambió la vida, o sea, si el mundo dejó de vivir como comúnmente lo hacía, es porque realmente existe algo. Si fue inventado, si llegó de la nada, pues creo que sería como lo que menos nos tendría que tomar, pues, la atención, pero es una realidad que estamos viviendo. Y ante esto, pues mi pregunta sería, ¿qué propuestas o cuál sería la mejor manera de vivir, pues, esta situación? Fíjate que hace poco me hacían una pregunta muy similar y una de las cosas que señalaba en ese entonces es soltar el control. Recordemos, como lo decía antes, ¿no? Cuando me preguntabas acerca de qué era el duelo y cómo lo relacionábamos con esta nueva normalidad, hablaba justamente del proceso o el cúmulo de tareas que se detona a partir de un cambio que sacude lo suficiente la realidad que conocíamos, pero que además de todo no está bajo nuestro control, ¿no? Que no podemos, ¿no? De repente nomás decir, ah, pues ya mañana recupero mi normalidad y vuelvo a vivir como, pues no, o sea, realmente no es algo que nosotros podamos decidir, ¿no? Y incluso la gente que trabaja en la ciencia y en la medicina, pues tampoco nos ha podido dar esa respuesta. Entonces, de repente, muchas de las situaciones, ¿no? Que podemos llegar a sufrir, no a vivir, ¿no? Sino a sufrir, vienen relacionadas a esta necesidad por controlar algo que no está bajo mi control, ¿no? Entonces, y esto está permeando en diferentes contextos, ¿no? O sea, los que hemos tenido, por ejemplo, que modificar la forma en que trabajamos, ¿no? La forma en que convivimos, porque también es esta cuestión, no hemos hablado, por ejemplo, de las pérdidas en lo social, ¿no? El no poder reunirnos con nuestros familiares, el no poder ver a nuestros amigos como tal vez nos gustaría o como estábamos acostumbrados, eso también nos lleva a un duelo, ¿no? Si éramos personas muy sociales y de repente nos dicen, pues ya no puedes ni siquiera dar la mano, pues ahí también viene una pérdida, ¿no? Pero entonces, de repente, el sufrir, ¿no? La situación, porque hablamos de dolor y hablamos de sufrimiento, pero el sufrir, eso tendría que ser opcional. Y una de las cuestiones que agudiza el sufrimiento es el querer controlar algo que no voy a poder controlar. Entonces, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ¿no? Ya sea con la familia, pues una de las cosas que tendré que, o a lo que tendré que renunciar es a mi necesidad de control, ¿no? A la aceptación, que esa sería a lo mejor la segunda, aceptar que esto es algo que no está en mis manos, que dudo que haya alguien en quien estén, o de quien esté en sus manos, pero lo único que resta es aceptar, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que sería, pues, disfrutar lo que sí tenemos, tratando, porque entiendo que en algunas realidades esto es difícil, ¿no? O sea, se dice más fácil de lo que se puede, de lo que realmente es, ¿no? Pero también como en esta parte de aceptar, ¿no? Y en la aceptación viene la renuncia al control, ¿sí? También tratar de disfrutar, pues, de lo que sí tenemos en este momento, ¿no? Que todavía hay cosas de las que sí podemos disfrutar. A lo mejor no es como nos encantaría, ¿no? A mí que en mi trabajo clínico, pues atiendo más papás, ¿no? Familias que me toca orientar sobre cómo están en casa, pues una de las quejas constantes es esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, de la escuela. Y de repente, pues sí, ¿no? Ahí en redes y con los grupos en los que normalmente convivo, pues me doy cuenta de una necesidad todavía muy exacerbada, ¿no? Por controlar el conocimiento de los niños y los aprendizajes y las actividades. Y una cosa que me ha tocado decir es suelta el control, ¿no? O sea, si hay algo que ahorita no se puede aprender, que no se puede hacer, bueno, es que la realidad no es para menos, ¿no? Más adelante habrá oportunidad, más adelante se podrá retomar. La realidad ahorita nos dice que nuestra energía debe estar enfocada en otra cosa. No es, créeme, lo más importante, por ejemplo, vigilar que los niños saquen 10 en matemáticas. No es así, pero es esta necesidad de control, ¿no? Es esta necesidad de sentir que todo sigue igual. Entonces, lo primero que yo diría es, tratemos de soltar el control, porque genuinamente no creo que haya alguien que tenga control. Dentro del no tener control hay cosas que todavía podemos decidir, ¿sí? Entonces, hagamos buena toma de decisiones en lo que todavía decidimos, pero asumiendo que hay cosas que no vamos a poder cambiar, ¿sí? Y entonces, en consecuencia, pues viene aceptar, ¿sí? Y por lo tanto, pues valernos de lo que todavía tenemos,
¿no? Y tratar de disfrutarlo y tratar de hacer buen uso de lo que todavía tenemos, que todavía hay cosas por las cuales alegrarnos. Claro, esto pues aterrizado a las diferentes realidades, ¿no? Porque como decíamos al principio, pues es que no todas las personas lo están viviendo igual, porque sus realidades son distintas. Entonces, yo creo que muchas personas quisieran quedarse en casa, ¿no? Y estar ahí con su familia y no preocuparse de otras cosas, pero la verdad es que pues la pandemia ha pegado en diferentes formas a los diferentes grupos, ¿no? Sociales y entonces, por eso no hablo, digamos, como de absolutos, pero digo, bueno, dentro de esa realidad que te toca todavía, no sé, una persona que todavía tiene trabajo, pero a lo mejor se ha complicado, bueno, pues al menos digamos, pues tienes trabajo, ¿no? O sea, al menos eso mínimo todavía está, ¿no? Y es bueno. A lo mejor no es el trabajo que quieres, a lo mejor no es como lo quieres, pero todavía está. A nosotros que nos ha tocado hacer el cambio en el paradigma educativo, ¿no? Pues me encantaría tener a mis estudiantes, me encantaría poder hacer cosas en mi clase, pero esto es lo que tengo, ¿no? Y hay que hacer algo con esto. Entonces, vaya, yo lo reduciría de verdad al control, a la aceptación y al tratar de sacar provecho o el máximo provecho a lo que todavía tenemos, sí, como un legítimo privilegio de la vida que aún gozamos. Sí, totalmente. Creo que son puntos que todos podremos tomar en cuenta porque pues realmente, como decimos, ¿no? No conocemos la situación de cada una, a lo mejor dentro de este grupo de Centro Mujer, no conocemos la situación que estén viviendo cada una. Y pues lo mejor que podríamos decir como en este momento es esto, ¿no? Como ya decías, pues soltar el control, porque a lo mejor también, pues aquí podemos decirlo, ¿no? Somos puras mujeres y a lo mejor a las mujeres nos encanta tener todo bajo control. Si tenemos familia, si tenemos, por ejemplo, nosotros de escuela, ¿no? Yo de escuela, pues tener en control pues todas mis materias, llevarlas en orden, las mamás pues tener en orden la familia, la casa, el hogar, pero pues también entendemos pues las situaciones que pues son diversas y que pues no estamos acostumbradas a vivir en ellas, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en las mamás, viendo en mi casa, ¿no? Cuando ya tienes como a los nietos, cuando tienes que estar limpiando, pero tienes también a la hija que no quiere que haga ruido porque estás en clase. Entonces, pues son muchísimas situaciones que pues verdaderamente pues no tenemos pues el control de ellas, pero pues esta parte también me llamaba mucho la atención, disfrutar lo que sí tenemos, ¿no? Y que a lo mejor no habíamos tenido antes, como la oportunidad de estar en clases y pues estar viendo, por ejemplo, en mi caso, pues a mis sobrinos, pues correr, verlos todos los días, poder disfrutar de ellos en los recesos de clase en clase, pues como decíamos, ¿no? Pues no hay que lamentarnos por lo que no nos gusta, sino pues disfrutar aquello que pues no habíamos tenido el privilegio de vivir y que pues esta pandemia, esta nueva realidad nos ha retado a vivir, que finalmente pues no suena tan malo, ¿no? Cuando lo vemos pues con ojos pues de esta forma. Y también te quiero hacer como una última pregunta, ¿de qué manera? Porque pues también por aquí sabemos que tenemos pues mujeres que se acercan a nosotros porque han vivido pues una realidad pues complicada. ¿De qué manera pueden vivir este duelo cuando ya se ha complicado, como quien dice, toda la situación, ¿no? Mejor un rompimiento de pareja, falleció algún familiar, ¿de qué manera pueden vivir ellos esta nueva realidad? Porque finalmente, pues no ha cambiado, la realidad es distinta y pues no va a ser el mismo proceso que si hubiera sido en un momento pues normal, ¿no? O sea, como antes lo vivíamos. Ok, bueno, yo definitivamente enumeraría tres es, factores, digamos, que en dado caso podrían hacer la diferencia en el cómo vivimos una situación como la que estamos enfrentando ahorita. La primera tiene que ver con qué está pasando, ¿no? Esto es algo que vamos a tener un factor común. Todos estamos viviendo, aunque con sus matices que hacen la diferencia, pero digamos que la causa, ¿no? El motivo, la raíz, el origen es, podríamos decir, el mismo. Pero hay otros dos factores que sí podríamos tal vez nosotros abonarle. Lo primero tiene que ver con nuestros recursos personales, ¿sí? A mí me parece de verdad, dentro de todas las cosas buenas, ¿no? Que han venido, pues es que se ha multiplicado la posibilidad de aprender cosas diferentes, ¿no? De conocer
conectarte, perdón, a un diplomado que está allá en Chiapas y que a lo mejor en otras circunstancias no habías podido, ¿no? De repente pues se brinda la posibilidad de que a lo mejor leas ese libro que ahí estado esperándote y que al final todo esto se traduce en recurso personal, ¿no? Digamos que esta cuestión de la pandemia a algunos nos ha regresado como a los básicos, ¿no? A voltear a ver nuestra espiritualidad, a voltear a ver cómo estamos o cómo estábamos con la familia, cómo estábamos con nosotros mismos, ¿no? Nos hemos encontrado nosotros en el espejo diciendo, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, ya me había olvidado que existes. Y todo eso se traduce en recurso personal. Entonces, todo lo que podamos abonarle al recurso personal, ¿no? Desde conocimiento, creencias, espiritualidad, ¿no? En personalidad, autoconocimiento, todo eso, todos los autoestima, autoconcepto, todos esos, todo le abona. Pero nos queda un tercero, en dado caso de que haya alguien que nos esté o nos haya estado escuchando hoy, que a lo mejor dice, pues sí, pero mi recurso personal ya no me alcanza, ¿no? Ya me lo gasté en estos meses de pandemia. Nos queda un tercer elemento y eso es ahí donde grupos como este puede abonar bastante. Nos queda la red, ¿sí? O sea, no vivamos esto solos o solas. Sí, sabemos que, por ejemplo, ahorita las limitantes sociales, no te reúnas, o sea, acércate menos a tu familia porque pues puedes ponerlos en riesgo, pero es que la cuestión es que tenemos el gran beneficio de estar viviendo esto en medio de una revolución tecnológica sin precedentes. Entonces, todavía eso nos permite hacer enlaces como nos permite hacer ciberfiestas o ciberreuniones. Entonces, no lo vivamos solos. La verdad es que la red de apoyo, el grupo, ¿no? El grupo de pertenencia puede hacer la diferencia. Entonces, vivamos esto en comunidad, hablemos, busquemos la gente que nos puede apoyar y que al menos nos puede escuchar. A lo mejor no es gente que te va a resolver la vida, pero el simple hecho de tener un grupo, una comunidad que te entiende y que te apoye, te acompaña, eso podría hacer la diferencia. Entonces, cualquiera que sea nuestra realidad, ¿sí? Con todas sus diversificaciones, tratemos de no vivirlo solos, busquemos a nuestra tribu, ¿sí? Y aceptemos que una de las cosas que nos ha regresado la pandemia es eso, ¿no? Valorar y valorarnos como personas y valorarnos como grupo. Entonces, qué bueno, por ejemplo, que aquí estamos hablando de una comunidad que algo en común tenemos, ¿no? Y busquemos esa cercanía desde la lejanía, busquemos esa cercanía con el otro, porque al final el ser humano es un ser gregario. Por lo tanto, no estamos diseñados para vivir esto solos, ¿no? Se nos diseñó para vivir esto en comunidad y tenemos que buscar la manera de hacer comunidad dentro de esta nueva realidad. Eso sería como lo segundo, digamos. Cuando el recurso personal a lo mejor ya sentimos que no alcanza, siempre nos queda esta otra opción. Totalmente. Creo que lo que acabas de decir, maestra Alma, va muy acorde a lo que pues por ahí nos están comentando en Facebook, que pues agradecemos a todos los que nos están viendo, que pues a esta persona lo que más le preocupa en lo personal, lo que lo conmueve, es ver pues a su hija universitaria pues no asistir a clase, ¿no? No es tanto su preocupación por lo académico, sino por la falta de contacto con sus compañeros y amigos, que pues la ve triste, ¿no? Y creo que esto me hace pues como clic o hacer como ese vínculo que de lo que nos estaba comentando, ¿no? Finalmente, pues esto pues no, pues tenemos nuestros recursos personales, como ya decíamos, pero finalmente pues esa parte también como primero, pues a lo mejor no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos y pues ese encuentro total de, ah, caray, esta soy yo, pues puede que sea como pues el primer duelo, ¿no? Lo podríamos llamar así, pues de adaptarnos, de conocernos, de mover como, pues todo lo que teníamos idea de que éramos nosotros mismos y encontrarnos, pero pues también nos queda claro que hay como muchas personas que también al hecho de pues no estar acostumbrados al encuentro consigo mismo les ha complicado y pues esta es la parte donde pues tú comentabas, ¿no? Pues hacer vínculos, hacer redes con otras personas que a lo mejor se sientan parecido, pues a movernos y buscar a esas personas que nos puedan ayudar y creo que pues esto es lo que nos puede ayudar, pues en el comentario que nos hacía esta persona, ¿no? Pues ayudarla a su hija a que haga pues estos vínculos con otras personas que probablemente pues no va a ser pues en presencial, pero creo que estos momentos son enriquecedores y que nos pueden ayudar pues a darnos cuenta de lo que necesitamos para nosotros mismos, ¿no? El conocernos y decir, pues a lo mejor a mí no me sirve mucho pues tal cual irme a la calle y pues estar con mis amigos, pero pues simplemente un mensaje, una llamada de un amigo, pues ya me puede mover pues del estado en el que estoy, ¿no? Que es algo que te va a impulsar para seguir saliendo adelante, porque finalmente, pues bien lo dijiste,
pues estamos hechos para las relaciones, ¿no? O sea, el ser humano no fue hecho para estar en su individualidad, sino que fue hecho para darse, entregarse y pues saber recibir también. Entonces, pues también esta parte de nuestra parte mejor, que a lo mejor, digamos, no los que no estamos tan mal, los que estamos viviendo o hemos encontrado alguna forma de pues llevar esta nueva realidad de alguna forma, pues también acercarnos a esas personas que vemos que pues no la están pasando tan bien, quizás para hacer este vínculo, a lo mejor no nos va a decir a nosotros, pero invitarlos, por ejemplo, a estos grupos como Centro Mujer o algún otro grupo, algún otro congreso o conferencia que sabemos que le puede servir pues a esa persona. Y pues ahí vienen también los recursos personales, ¿no? El reconocer que a lo mejor, pues a mí me hace bien conectarme a un en vivo como este Centro Mujer, pues me conecto y me va a ayudar y pues me va a dar pila para una semana y pues espero el de la siguiente semana para volver a agarrar pila, ¿no? Irnos conociendo poco a poco para poder superar pues la realidad que estamos viviendo hoy en día. No sé, pues de mi parte esto sería todo. No sé, maestra Alma, si tienes algún comentario extra, algún consejo, algo. Agregaría uno cuando me preguntabas, hablábamos acerca de cómo enfrentarlo, ¿no? O qué actitudes. Agregaría uno a partir de justamente esto último que hablábamos, que sería la creatividad. Necesitamos ser creativos para enfrentar esto, ¿no? O sea, no, este nuevo paradigma, esa es la cuestión, que rompe con los paradigmas que nosotros, los que veníamos funcionando, nos obliga a generar nuevos, y en este nuevo paradigma debemos de ser creativos. Todo lo que conocíamos, como lo conocíamos, ya no funciona así, ¿no? Tienes que hacerlo diferente, y ahí, ¿no? Empieza como esta posibilidad creativa, ¿no? De cómo lo haces nuevo, ¿por qué? Pues porque no puedes cambiarlo, no puedes regresar. Entonces, este factor creativo nos obliga a ser flexibles. Entonces, mucha flexibilidad y mucha creatividad, ¿no? Y mucha red, mucha tribu. Y pues no, eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias porque ha sido una plática muy enriquecedora. Me ha ayudado a recordar cosas que a veces hasta yo misma no tengo como no soy plenamente consciente. Y pues muchas gracias y espero que, bueno, que las personas que nos están escuchando y viendo, pues si no lo están pasando bien, pues que al menos el decirles, bueno, pues suelta el control, ¿no? O sea, no es algo que esté en tus manos, pues a veces incluso eso podría ser como un alivio, ¿no? Y pues gracias, ¿no? Gracias por la invitación hoy a platicar. No, pues muchísimas gracias a ti, doctora Alma, por permitirnos pues enriquecernos con tus conocimientos, ¿no? Y finalmente pues permitirnos hacer estos vínculos que pues hoy en día pues son así. A lo mejor hubiera estado muy padre pues tener esta charla presencial y haber invitado pues a todas las miembros de este grupo, pero la verdad es que es muy enriquecedor saber que estamos conectadas y que de una u otra forma podemos ayudarlos y pues decirle pues a todas las personas, a todas las mujeres bellas que nos están escuchando, que nos van a escuchar próximamente porque pues ha grabado este en vivo, que pues si necesitan algo, pues por ahí están nuestros contactos. Usualmente yo soy la que publica en redes sociales, me presento y nos pueden escribir, ¿no? Para hacer pues contacto con personas que las pueden ayudar o nosotras mismas pues acompañarlas en este proceso, porque por lo mismo hemos hecho este en vivo, porque sabemos que no la estamos pasando del todo bien, pero pues hoy es día pues de ser creativos y hacer estos vínculos que pues necesitamos y que a lo mejor no estábamos acostumbrados en nuestra otra realidad a vivirlos o hacerlos, pero pues que hoy es el momento de pues comenzar a enriquecernos de esta forma, porque pues es lo que tenemos hoy en día y pues como ya decía la maestra, pues soltemos el control y disfrutemos de lo que sí tenemos hoy. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora Alma, por acompañarnos y pues las esperamos aquí, estamos en contacto con todas ustedes y esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias Muchísimas gracias. a todos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Hasta luego, bonito día. Adiós.